otro número. 5. 5, 3, 2. Giovanni López. Giovanni, por el chat. Ok, entonces, en el chat tienes 10 segundos para escribir, para mandar tu respuesta. Ah, algo que nos puedas escribir. Bueno, 10 segundos en el chat. Se me olvidó tu nombre. Giovanni. ¿Qué es el sistema mínimo? 10 segundos. 5 segundos. ¿Algo específico? ¿Puede ser más específico? ¿Qué es? ¿Qué es? Como RAM o puerto. ¿Qué es? Uf. Apenas arañando la respuesta. Tiene que ver con la RAM, tiene que ver con los puertos. Veamos si tu compañero Gregorio Santiago. Hola, profe. Sí. Para salvarte tú y salvar a tu compañero, ¿qué más nos puedes decir del sistema mínimo? Son los requisitos mínimos que necesita un microprocesador para funcionar. Ok, aparte O de las la operaciones RAM, básicas que puertos. realizan, ¿no? Ok, sí, pues el nombre es Ah, muy descriptivo, pero ¿qué más? ¿Qué elementos tiene ese sistema mínimo? bueno, bueno, lo principal es el reloj. Es para que marque la frecuencia de las instrucciones que se van a ejecutar para los otros componentes y pues un interruptor que le permita encender y apagar. Que sí, los mencionamos en el documento. Usualmente se suelen omitir este tipo de sistemas que también son necesarios para el funcionamiento, ¿no? Usualmente solemos manejar, como decía Giovanni, los componentes indispensables, ¿no? La RAM, puertos, procesador, ¿verdad? Pero también hay otra serie de elementos que necesitamos para que ese sistema pueda funcionar, ¿no? De Ah, los puertos, yo no recuerdo si lo hablamos aquí, no, sino ahorita en von Neumann, siempre hay una discusión en cuanto a los periféricos. ¿Necesitamos un teclado, necesitamos un mouse, una pantalla para que la computadora funcione? Pues no, ¿verdad? No, los periféricos son esos, son extras, son opcionales. No necesitamos una cámara, no necesitamos casi ningún tipo de periférico para que el sistema funcione. Sin embargo, sí son necesarios para interactuar con el sistema, ¿no? Si no se queda encapsulado, se queda un sistema cerrado y no tenemos interacción con él. Ya por más potente que sea el equipo, que sean los componentes, no tenemos interacción. Ok, pues apenitas salvándote, Giovanni. ¿Y por qué nunca pasan los que faltan? ¿Qué suerte tienen? Faltaron 5 y no le tocó a ninguno. Eso si no hay duplicados, no, pues se salvaron. Y, pues sí, si se los programo para mañana. Sí, ahorita que comencemos pongo a grabar la clase. Más de una vez. Vamos a compartir esto. Y vamos a ir preparando. Por lo que hay que editar esto porque se los puse para mañana.
Bueno, antes de ir con el siguiente tema, sí, ponerse a grabar. Vamos a esperar. Okay. Antes de ir con el siguiente tema, les debía por ahí, había una pequeña nota, una duda con el documento anterior, que era esto de los procesadores, que por ahí había un detalle con fechas y el contenido del documento. Es que vamos a revisarlo antes. Habíamos hablado del Intel 4004 como el primer microprocesador, ya más como lo conocemos hoy en día. Bueno, más o menos. Lanzado en 1971 con una arquitectura con un ancho de 4 bits. Era lo máximo que podría trabajar, aún bastante limitado para los procesadores que tenemos hoy en día, pero ya planteó las bases para poder llegar hasta los que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, es importante dentro de la línea de tiempo, porque pues se le considera como este precursor, ¿no? de todo lo que viene en los próximos años. Bueno, pues vamos a trabajarlo, vamos a verlo como dos líneas de evolución distintas, la 4000 y la 8000. Obviamente la 8000 siendo un poco mejor en cuanto a características, pero son dos ramas, dos procesadores que van evolucionando prácticamente a la par, ¿no? El 8008 fue lanzado un año después, unos meses después, en 1972. Pues ya traía una capacidad de 8 bits, tanto para datos o instrucciones, ¿no? Su bus de datos ya era de 8 bits, lo que permitía trabajar con más datos e instrucciones más complejas, ¿no? Datos más extensos e instrucciones más complejas, así como también pues al tener el doble de bits, no es el doble de capacidad, ya que estamos hablando en un sistema binario. En realidad la capacidad es mucho mayor que pues digamos, su precursor o digamos la competencia, aunque son de la misma marca, el procesador 4004, ¿no? Por esta capacidad en cuanto al número de bits que podía manejar, a pesar de que su frecuencia era menor, los hercios a los que trabajaba era menor, realmente podía trabajar con más datos, ¿no? Entonces, en un solo paquete podía trabajar muchos más datos que el 4004 en varios ciclos, ¿no? En varios ticks de reloj. Evolucionando del 4004, en 1974 llegamos al 4040, que pues sí es ya considerado como la siguiente versión del 4004. Ya también es un procesador de 8 bits, ¿no? Y pues ya no fue el mejor, pero sí el primero en utilizarse ya un poco más como lo conocemos, ¿no? Tanto el 4040 como el 8080 ya fueron utilizados para proyectos más complejos, incluso para algunos desarrollos de videojuegos en su época, para algunos componentes o dispositivos cada vez más complejos, ¿no? Ya que ya tenían esta capacidad de 8 bits, más aparte permitían también manejar más periféricos, tenían mayor frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos aquí con el 8080, fue realmente el más utilizado, ¿no? Como lo veíamos, son dos ramas, ¿no? Que van evolucionando más o menos a la par. El 8080 pues salía un poco después, bueno, el 8000 que los 4000, por lo que traía ciertas mejoras, ciertas optimizaciones con respecto a los 4000, ¿no? Ambos, el 40 y el 80, de 8 bits, mayor frecuencia. Sin embargo, el 8080 tenía la característica que compartía mucho de su estructura, no física, sino en cuanto a la composición
y la forma de programar con respecto al 8008, lo que permitió a la industria sustituir, mejorar sus dispositivos con este nuevo procesador, realmente sin hacer cambios tan drásticos, ¿no? El 8080 y el 8008 compartían, el 80 tomaba como base la lista de instrucciones del 8008, lo que permitía que todos los programas programados en ese momento en ensamblador para su predecesor funcionaran sin problemas en esta nueva versión. Entonces permitía una actualización de hardware muy considerable, realmente sin hacer una inversión muy costosa o muy compleja en desarrollo. Entonces este fue el que realmente impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías, de computadoras, como lo vamos a ver aquí. Aunque el 4040 y el 8080 fueron procesadores muy importantes, el que realmente se utilizó y el que pues marcó a la industria fue el 8080, ¿no? Siendo este procesador el que se utilizó en las que se consideran como primeras computadoras personales, la Altair 8800 y la IMSAI 8080, ¿no? Obviamente pues se ve la relación, ¿no? Con este procesador, la referencia, ¿no? Estos dos computadoras fueron las primeras en que lograron realmente una miniaturización importante con respecto a lo que teníamos antes, que eran estas supercomputadoras de habitaciones completas, súper complejas de administrar, de programar, de utilizar. Estas dos primeras computadoras realmente lograron una miniaturización y que siguieran siendo funcionales a través de este procesador, ¿no? del 8080. Entonces, pues sí, tiene una gran importancia en nuestra línea histórica, ya que permitió esa miniaturización y a partir de ahí, pues más personas pudieron tener acceso a este tipo de computadoras, ¿no? Ya no solo universidades, gobierno, ejército, instituciones con muchos recursos, sino que cada vez más personas podían tener acceso a él, a estos equipos, lo que permitió mayor interés, mayor desarrollo y bueno, ¿no? Creo que el resto de la historia pues más o menos la conocemos todos, ¿no? Entonces ya, para hacer esa aclaración con los datos sobre los procesadores, ¿eh? Ahora sí, darle la importancia a cada uno. ¿Dudas con esta parte de los microprocesadores? ¿No? No, ninguna, profesor. Gracias. Todo No, bien, profesor. ninguna, profesor. Pero tengo duda con la tarea. ¿Qué pasó? Encontré dos cosas. Bueno, sé que dice simple, pero también encontré specific. Es que no encontré mucha información. Creo que encontré como 3 páginas en español y 2 en inglés. Ok, me parece que sí, para que se puedan guiar un poquito más, la CISC con S de serpiente es, llamémosle la arquitectura general. RISC es un tipo de arquitectura CISC con S de serpiente, ¿sí? Para que lo que encuentren puedan filtrarlo un poquito mejor. Pero digamos que RISC pertenece a CISC de simple, ¿sí? Para que se puedan ubicar. No sé si con eso te pueda ayudar La un simple poco. tiene una única instrucción, ¿verdad? Bueno, fue lo que No, encontré, ¿no? no. Ok, gracias. Y también esto. Ok. ¿Qué se me fue? Vamos a cerrar esto. Y lo siento. Ok, entonces empezamos con el tema de arquitectura von Neumann.
Otra vez, vamos a estar hablando de arquitectura, otra vez para no confundirnos. En este caso, ya no nos vamos a referir ni a cómo está construido internamente el procesador, la arquitectura del procesador, ni a cómo está construido en código, en instrucciones, que son las otras arquitecturas, RISC, CISC, sino vamos a hablar ahora de la arquitectura de una computadora o de un dispositivo, qué es lo que debe de tener para ser considerado una computadora, ¿no? Ya trae un procesador, ¿no? O requerimos de un procesador más otros componentes, ¿no? Con esto completamos la parte de sistema mínimo, ¿no? Aparte de todo lo que ya hemos visto de ese pequeño tema, requerimos todos estos componentes para que estos sistemas puedan funcionar. El procesador por sí solo no es autosustentable, no es autooperable. Sí tiene lo necesario para trabajar, pero requiere, como lo vamos a ver, de una serie de componentes. Entonces, esta arquitectura, la arquitectura von Neumann, pues, como no, fue desarrollada por John von Neumann, ¿no? En 1945. Y dentro de este documento, dentro de define de muchas cosas, ahorita de manera resumida, pues los dispositivos, los elementos que debe de contar una computadora para ser considerada computadora. Describe internamente el procesador, qué elementos debe de contar, lo vamos a ver de manera muy resumida. Necesita una unidad aritmético-lógica, ya vimos de qué se encarga, de realizar las operaciones. También ya sabemos que no es la única. Dentro de esta definición, que pues usualmente es la que tomamos como base, como solo se define este componente, pues nos quedamos únicamente con la ALU, ¿no? Pero hoy en día las características de los equipos, los requerimientos, ya son demasiado para que un solo procesador, un solo, pues sí, un solo microprocesador sea capaz de manejarlo. Entonces necesitamos coprocesadores que aligeren la carga, ¿no? Pero bueno, esta arquitectura nos define la ALU como la encargada de realizar todas las operaciones, ¿no? Tanto lógicas como aritméticas. Unidad de control, también ya lo vimos, básicamente el cerebro del cerebro. Memoria, para poder almacenar las operaciones, los registros, y, bueno, elementos externos, ¿no? El almacenamiento tanto primario como secundario, para que el procesador pueda funcionar. Y aquí es donde entra lo que les decía, pues estas discusiones, ¿no? Si son realmente necesarios los periféricos, los de entrada y salida. Un diagrama muy sencillito que nos describe o que nos muestra esta arquitectura de manera gráfica, ¿no? Vamos a ir hablando de cada uno de los componentes. Bueno, que no se igual y me estoy confundiendo un segundito. No, sí, ya los describimos un poco a detalle. Bueno, yo habíamos mencionado la unidad de control como este encargado de todo lo que sucede en el procesador, y si el procesador pues es quien controla todo lo que sucede en la computadora, entonces por deducción, la unidad de control es realmente el cerebro de todo lo que pasa en nuestra computadora, ¿no? Es el encargado de controlar todas las operaciones, o más bien, de indicar cuándo se ejecuta una operación, qué operación se ejecuta, dónde se almacena, etcétera, ¿no? Podemos decir que de todo lo importante que es el procesador, este es el más importante, ¿no? Aunque todos los componentes son indispensables para su funcionamiento. La ALU, no me gusta centrar mucho en este componente, ya creo que el nombre es también autodescriptivo, sino también pues hacer hincapié en los demás coprocesadores, ¿no? Que casi siempre dejamos de lado, no los tomamos en cuenta, no se menciona.
Estoy viendo que es muy repetitivo esto. Podríamos aligerarlo. De registros, pues creo que saben que sí. Memoria principal, esto sí. Aunque es de esto parte su tarea, ¿no? La comúnmente llamada memoria RAM, aunque realmente la RAM es un tipo de memoria principal, y de esto va su tarea, que investiguen los diferentes tipos de memorias principales que hay, ¿no? Que se utilizan hoy en día, cada una con diferentes características, con diferentes particularidades, funcionan de manera general muy similar, pero dependiendo de la arquitectura, cómo están construidas, cómo funcionan, pues brindan ciertas características, ¿no? Con sus ventajas y desventajas. De esto es de lo que va, esta de aquí, de lo que va su tarea. Investigar los tipos de memoria RAM, comúnmente conocida. 100 puntos. No he dado de alta los... Ok, eso lo haré después. Ok. Sí. Como pues este tema en específico de memoria principal se les queda de tarea, esto también es muy útil. La forma de clasificar las memorias en general, no solo memoria principal. Esta pirámide describe muy bien sus características. Los registros es el tipo de memoria más rápido que existe. ¿Por qué? Porque están tan cerca del procesador, bueno, están dentro del procesador y tan cerca de la ALU que el acceso es inmediato, ¿no? Están prácticamente conectados la ALU con los registros, ¿no? Entonces, tanto por distancia como por características físicas, el almacenamiento en los registros es prácticamente inmediato. No hay memoria más rápida que los registros. Por más M.2, por más SSDs, nada, ¿no? Lo más rápido son los registros. Pero también, al estar dentro del procesador, un componente relativamente pequeño, el espacio con el que cuenta para poder instalar un chip de memoria de este tipo, pues también es muy limitado, ¿no? Lo que afecta considerablemente a la capacidad de esta memoria para poder almacenar los datos, ¿no? Ya no solo por la velocidad que necesita tener para poder hacer búsquedas, para poder ir a las direcciones de memoria, el espacio con el que cuenta es muy reducido. Tenemos un siguiente nivel, bueno, aquí veo que está mal, bueno, DRAM, la memoria caché es una memoria intermedia, como lo vemos también aquí en el diagrama, un poquito más lenta que los registros, pero también con un poco más de capacidad. Lo que nos va a permitir la memoria caché es no ir directamente a la memoria principal a buscar los datos o almacenarlos. Es esa memoria intermedia que por si lo necesito, lo guardo aquí antes de irlo a guardar más lejos. Y si lo llego a necesitar, puede que ese dato esté almacenado en la caché y me sirva. ¿Qué? Podríamos decir que es un proceso aleatorio, el que almacenamos en la caché, que borramos de la caché, que vamos a guardar ahí. Entonces, puede darse dos casos, un acierto o un fallo de caché. Un acierto de caché es cuando el dato que necesitamos se encuentra en la caché. Ya no está en el registro porque era demasiado extenso para los registros o ya tiene rato que operamos con él, nos centramos en otra cosa, se hizo otro proceso, lo que ocupó los registros, y movimos ese dato a la memoria caché. Si lo movimos y se mantuvo ahí y lo volvemos a necesitar, se da un acierto de caché, ¿no? Nos ahorra tiempo, en lugar de ir a preguntar a la memoria principal, a que lo busque, que seguro lo tiene, es un proceso más tardado. Si lo tiene la caché, bien, acierto. Si el sistema falló y dijo, este dato creo que no, mándenlo a la memoria principal, pero justo después lo necesitábamos, pues un fallo de la caché. Ese dato lo necesitábamos y se borró para almacenar otro
que en ese momento no necesitábamos. Entonces se pueden dar dos casos. Si se almacena en la caché, lo necesitamos, bien, acierto. Si no se almacenó y lo necesitábamos, un fallo. Simplemente ponerle un nombre a las dos situaciones que se pueden presentar. También tenemos diferentes niveles o diferentes tipos de memoria caché. Dependiendo de dónde estén ubicados, de sus características físicas, se van clasificando en diferentes niveles, por lo menos desde la L1 hasta la L3. No sé si lo puse por aquí, sí. Desde la L1 hasta la L3 siguen esta distribución. Es como si aquí pusiéramos diferentes estratos dentro de la memoria caché. La L1 un poco más rápida, pero con menos espacio, a comparación de la L2. La L2 más lenta, pero puede almacenar un poco más. Y así nos vamos, siguiendo esta pirámide, hasta la L3. Y ya, la L3, hoy en día, todos los procesadores, por lo menos cuentan con esta L3, ¿no? Ya es muy, muy común. O yo diría que hasta prácticamente un estándar. La caché nivel L4 o la caché L4, esta sí ya es opcional. Ya no todos los microprocesadores lo traen, ya que esta caché de nivel L4 va enfocada a apoyar los cálculos, almacenar únicamente cálculos específicos para los gráficos, ¿no? Si el procesador tiene gráficos integrados, va a tener una caché de L4. Un espacio en memoria dedicado, un espacio de caché exclusivo y dedicado para ese cálculo de gráficos, ¿no? Para que todos los cálculos que no sean de gráficos se almacenen en la otra caché y tengamos un espacio para este tipo de cálculos que suelen ser bastante más pesados, bastante más costosos para el procesador. Llegamos a la memoria principal, que también estoy viendo que este diagrama no es adecuado. DRAM es un tipo de memoria principal que deberían poner en su documento. Aquí debería decir, voy a cambiar esta imagen, está muy mal. Memoria principal, ya lo hablamos, dentro de este diagrama, dentro de esta definición de la arquitectura von Neumann, es un elemento externo al procesador, el cual es la memoria de trabajo, ¿no? Es la memoria donde van a ejecutarse, donde van a estar trabajando los programas. Es una memoria con ya mucha más capacidad que las anteriores, también mucho más lenta, pero que va a tener esa capacidad para almacenar la carga de trabajo, ¿no? A mayor memoria RAM, a mayor memoria principal, vamos a poder tener más programas funcionando sin que se sature, ¿no? Un buen ejemplo puede ser un salón de clases, que seguramente ustedes lo han vivido. Cuando el salón es grande y hay pocos alumnos, como podría ser este caso, que son 25, pues hay buen espacio, todos se pueden distribuir por el salón, no están tan apretados, hay espacio por si quieren poner su mochila en otra banca, podemos trabajar mucho más cómodo, ¿no? Si hay que hacer, no sé, alguna cartulina, algún papel bond, pues pueden ocupar el resto del espacio y no hay problema, ¿no? Podemos trabajar sin problemas. Suficiente memoria RAM, el salón, pocos programas, pueden trabajar sin problemas. Si en lugar de 25 fueran 60, como en primer semestre, el mismo salón, pues va a estar mucho más saturado. Ya no tienen espacio para poner su mochila en otro lado, ya no pueden cambiarse de lugar si así lo requieren. Si tienen que hacer un trabajo más pesado, ustedes como programas, que podría ser la cartulina, un papel bond, ya no tienen ese espacio para poder distribuirse y trabajar más cómodo, ¿no? Trabajar con papel bond en su banquita sería súper complicado, ¿no? Súper molesto y seguramente se tardarían más. Lo mismo pasa con los programas, ¿no? Si saturamos esa memoria principal, cada vez van a trabajar más lento, ¿no? Ya están ahí, ya están ustedes sentados en los salones, en las bancas, perdón, dentro del salón.
y trabajando de manera normal, pues bueno, más o menos podemos llevar la clase. Pero si yo como profesor, como procesador, les pido que hagan una tarea más pesada, más complicada, como la cartulina, pues no va a haber tanto espacio, ¿no? Se van a estar chocando, van a tardar más en trabajar, ¿no? Un símil bastante parecido a cómo funciona la memoria principal. Entonces, siempre tener un buen margen de memoria principal en nuestros equipos, por si llega a salir algún proceso complicado que requiera más espacio, el equipo, la computadora, se lo pueda brindar. Si la memoria RAM es limitada, entre más procesos, entre más alumnos entren, va a ser más lento, va a ser más tardado el trabajar. Memoria secundaria, también de a largo plazo, ya no es de tipo volátil. Hoy en día, pues es el estándar de almacenamiento, ¿no? Que aquí está mal, dice discos duros, debería decir almacenamiento secundario. Discos duros es un tipo de almacenamiento secundario. Hoy en día tenemos los SSD, tenemos los M.2, almacenamientos, sí, más rápidos, pero que ni se acercan a las velocidades de la memoria principal. Son almacenamientos donde ya hablamos de terabytes de información. Cuando en memoria principal hablamos de gigas. Si hay un espacio considerable entre gigas y terabytes. En discos duros es común hablar de 1 terabyte, 2 terabytes, 10 terabytes de almacenamiento. No es común, pero tampoco es nada extraño. Y por lo menos hasta aquí, estos 4 niveles se manejan en cualquier documento, en cualquier libro, en cualquier lugar donde consulten, por lo menos manejan estos 4 niveles. De ahí, cada autor, cada publicación puede variar los siguientes. Algunos colocan las memorias extraíbles en el siguiente nivel, las memorias periféricas, como podrían ser discos duros externos, las memorias flash, las memorias USB, que a mí en lo personal yo no los pondría aquí en este nivel. Sí es cierto que para respetar o mantener las memorias indispensables juntas, pues esta pirámide de 4 niveles funciona perfecto, pero sí es cierto que las memorias extraíbles usualmente no tienen más capacidad, que sería pues seguir perfectamente este diagrama, ¿no? Una memoria USB no tiene más almacenamiento que un disco duro, ¿no? O que un SSD, por más pequeñito que sea el SSD, las memorias flash suelen tener menor capacidad, ¿no? Entonces realmente este tipo de memorias creo que estarían al nivel de la secundaria o incluso entre la principal y la secundaria, manteniendo esta secuencia que nos da la pirámide, ¿no? De mayor capacidad, menor velocidad. Pero yo entiendo que pues no es de las indispensables, por eso usualmente es de manera sencilla, es más fácil encontrar el diagrama de 4 niveles, pero bueno, vamos a trabajarlo como que es el siguiente nivel, ¿no? Y algunos otros autores agregan otro nivel más, que sería el almacenamiento en la nube, que ya hoy en día cada vez es más común, ¿no? Y ese sí cumple, sí sigue esta secuencia de la pirámide, ¿no? El almacenamiento en la nube ya es prácticamente ilimitado, pero también la velocidad es sumamente lenta, ¿no? Dependemos ya de más características, ya no solo de la potencia de nuestro equipo, sino de la velocidad de nuestro internet, el servicio contratado, los servidores donde vamos a almacenar. Entonces ya es una velocidad muy, muy lenta, ¿no? Pero el almacenamiento, como en el caso de su cuenta @Aragón, y en Drive tienen almacenamiento ilimitado, ¿no? Una característica muy, muy importante. Depende el proveedor del servicio, depende si es Drive, si es OneDrive, si es iCloud, si es Dropbox, ¿no? Tienen diferentes servicios, diferentes paquetes. Usualmente el gratuito sí está limitado, pero los servicios premium o los de paga de mayor costo
sí suelen tener almacenamiento ilimitado. Entonces, también es otro estrato en la pirámide que podríamos colocar y que ese sí cumple a la perfección esta regla de la pirámide de las memorias. Si lo puse aquí al final, no lo puse. Pero bueno, poniéndole un asterisco, unas comillas dobles a las memorias extraíbles, todas las demás sí cumplen esta característica, ¿no? Y es una manera muy, muy fácil de ubicar las características de cada memoria, ¿no? Sabiendo en qué nivel de la pirámide se ubican, podemos hacer la comparación más fácil con el resto de memorias. Y ya por último, dentro de esta definición que nos da von Neumann, tenemos los dispositivos de entrada y salida. Igual, aquí creo que no es necesario que nos extendamos. Dispositivos de entrada, desde los cuales el usuario, el humano o el entorno proporciona datos al sistema. Dispositivos de salida, a través de los cuales la computadora, el sistema, entrega información al usuario o modifica las variables del entorno. Unos entregan datos, otros devuelven información. Y también aquí, en los periféricos, en los de entrada y salida, hay otra discusión sobre los dispositivos mixtos. Paulina Galván. Paulina Galván García a la una. Paulina Galván a las 2. Y Paulina a las 3. No, Ricardo ya pasó. ¿O no? No es cierto. Ricardo Yeudiel. Dígame. Ricardo, si los dispositivos de entrada son a través de los cuales el humano, el usuario, da datos al sistema y los de salida, el sistema devuelve información, ¿qué serían los dispositivos mixtos? Eso, los que entregan datos y los que suben datos. Es básicamente lo mismo. ¿Otra vez? Entrada y salida, solamente que mixtos. Es lo mismo. Entrada y salida, solamente que juntos. Ok, exacto, juntos. Emanuel Paz. Vale. Un ejemplo de mixtos. No sé si podrá ser una impresora, porque se puede escanear al mismo tiempo, puede imprimir las hojas. Más adecuado, multifuncional. ¿Qué está jugando, LOL? ¿No? Multifuncional, más adecuado el nombre. Aquí entra una discusión de si realmente existen los dispositivos mixtos. Creo que, bueno, más o menos todos pues habrán tenido una multifuncional o la habrán visto en algún lado, pero si no, tenemos una plancha de cristal en la parte superior, donde ponemos los documentos, la hoja que queremos escanear, pasa un escáner, pasa un sensor, el cual obtiene los diferentes tonos, los diferentes colores, los convierte el proceso, no vamos a meter tan a detalle, ¿no? Pero le damos el documento y aparece mágicamente en la computadora. Queremos sacar ese documento, pues la impresora usualmente se alimenta por la parte posterior, jala la hoja, pasa por en medio, los cabezales sacan la tinta y nos da el documento impreso. Sí, pues bajo esa definición le damos datos, le damos el documento, nos devuelve información, nos devuelve el documento impreso. Pero realmente no es un solo componente. Es un plástico bonito que alguien diseñó de una manera agradable
para pegar un dispositivo de entrada y para pegar un dispositivo de salida. Y que ambos funcionen bajo el mismo plástico. Pero en realidad son independientes, ¿no? Yo puedo estar escaneando sin utilizar la impresora, los cabezales de tinta ni se mueven, los rodillos que agarran el papel ni se mueven, o por el contrario, puedo pasarme toda una vida imprimiendo documentos sin que el escáner del cristal se mueva 1 milímetro. Son dos dispositivos diferentes que alguien pegó de manera bonita en un plástico. Fernando Márquez. Fernando. ¿Otro ejemplo? ¿Alguna otra idea de un dispositivo mixto? No se me ocurre más que el dispositivo móvil, porque ¿Cuál, perdón? el dispositivo móvil, pero no. Un teléfono, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? Nosotros pues vemos la pantalla, ¿no? El sistema nos está dando datos, como pues en este caso la hora, que no se ve mucho, pero también puede interactuar con él, ¿no? Es como bien apenas en un meme que sale un tipo con una grabadora, una videocasetera, con un montón de, pues, de artefactos de esa época, ¿no? De los 2000, es casi principios de los 2000, que dice, ahora todo esto te cabe en el teléfono, ¿no? Todo pegado en el teléfono. Sí, tenemos un dispositivo de salida, el display, y tenemos un dispositivo de entrada por el cual recibe datos, el touch. Pero si a ustedes se les ha estrellado su teléfono o han ido a reparar alguno con algún técnico, seguramente súper confiable e ilegal, pues se habrán dado cuenta de alguna de estas situaciones, ¿no? Si se les ha roto la pantalla, si se les ha caído y se ha estrellado, lo mejor que pudo haber pasado, pues es que nada más se les haga una grieta, ¿no? Se estrelló el cristal, pero funciona sin problemas. Si ese golpe fue un poquito más fuerte, pudo ya no solo haber dañado el cristal, esta capa exterior, esta protección, sino llegar a dañar el display. Ya cómo está construida la matriz, bueno, si es de LEDs, la matriz de LEDs, cómo está construida, pudo haber dañado algunas conexiones, pudo haber dañado alguno de los pequeños LEDs en su interior, y ya empezamos a ver zonas negras, zonas en las que ya no nos muestra información. Eso, pues, con un golpe un poco más fuerte, ¿no? Pero podemos seguir interactuando con él. Si yo sabía que justo en esa mancha, pues cuando yo pasaba, ahí estaba WhatsApp, yo puedo seguir picando y sigue abriendo la aplicación. ¿Qué pasó, Edgar? Es que quería participar con un ejemplo. Sí, sí. Una tarjeta de red puede ser de entrada y salida. Una de red, ahorita lo vemos, ¿sí? Porque ahí ya nos estarán metiendo con otro tipo de dispositivos. Un golpe ya más fuerte, o a lo mejor que se nos mojó, que de esa grieta se le empezó a meter humedad, ya puede llegar a dañar el touch. Que el touch es el sistema, los sensores que detectan el cambio de potencial eléctrico, que detectan la presión, dependiendo la tecnología que se utilice, pues ya son los sensores que detectan dónde está nuestro dedo, ¿no? Pero realmente pueden funcionar de manera independiente, ¿no? Dependiendo de qué tan fuerte fue el golpe o qué tan dañado quedó el dispositivo. El display podría dejar de mostrarnos media pantalla, pero el touch seguir funcionando, porque realmente son dispositivos independientes. Que alguien encontró la manera bonita de unir un cristal, una medida de protección un poco débil, bueno, ya han salido diferentes tecnologías para que ese cristal sea cada vez más resistente, ¿no? Pero bueno, un cristal al fin y al cabo. Pegaron también junto con el cristal esta tecnología para mostrar información, para mostrar patrones de luces, el display, y también pegaron de manera bonita el touch. Pero realmente son dos componentes distintos, que sí, a lo mejor por practicidad, por economía, por funcionalidad, se venden juntos, se venden pegados, pero realmente podríamos separar estos componentes
e instalar únicamente el display, conservando nuestro touch, si fuera el caso, ¿no? Que realmente no se suele manejar de esta manera por tiempo, por facilidad, por economía. Se suelen cambiar ambos componentes, ¿no? Pero realmente tenemos dos, uno de entrada, uno de salida. Display y touch. Con lo de la tarjeta de red, ahí ya nos estamos metiendo más en los dispositivos de comunicación, ¿no? Ya que también dependiendo del protocolo, si es de 2 vías, si es de una vía, sí, enviamos y recibimos información, datos, pero ya nos estamos yendo más a algún protocolo de comunicación, ¿no? No sería tanto de entrada y salida. Por ejemplo, entonces, ¿qué nos falta? Agnes, Paula. Sí, ¿Cómo clasificarías esto? Entonces, ¿es una flash? una flash, una memoria USB, comúnmente. Sería mixta. No. ¿En esos? Como, Sería como extraíble. almacenamiento. Ya, No perdón, sería extraíble. no es ni de entrada, ni de salida, ni mixto. Es una memoria. Que otra vez puede suceder como sucedió lo de la tarjeta de red, ¿no? Por el uso o el concepto que tenemos de él, pues yo le doy archivos, me da archivos, ¿no? Yo le paso a mi computadora y me da también archivos, ¿no? Música, videos, lo que sea que almacenemos aquí, ¿no? Pero es eso, es almacenamiento. Hoy podemos tener una confusión por el uso que le demos. Manuel, ¿qué pasó? Yo tengo una pregunta. Entonces, ahí, por ejemplo, los ya extintos zip, disquetes, discos de 5 1/4 o los CD, DVDs, ¿también son de memoria extraíble? Sí, son... Yo personalmente los acomodaría aquí en medio, ¿no? Todos estos tipos de periféricos, ¿no? CD, DVD, Blu-ray, los de 3,5, las memorias, todos estos periféricos de almacenamiento permanente, de almacenamiento persistente, por capacidad y velocidad, yo creo que tendrían que ir aquí, ¿no? En medio. Pero se suele trabajar de esta manera. Pero si son almacenamiento extraíble. A esta categoría naranja pertenecen todo este tipo de dispositivos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Duda? ¿Comentario? Por ejemplo, los audífonos que traen integrado el micrófono también serían como mixto. Sí, dependiendo a quién le preguntes, pues sí, ¿no? Tienen los auriculares, que son por los que nos permite escuchar, obtener información del sistema, pero también tenemos micrófono, por el cual podemos darle sonido a la computadora, ¿no? Pero otra vez, pues es un plástico que unió dos componentes, tanto así que yo ni siquiera tengo conectado el jack de micrófono, y en realidad tengo otro micrófono conectado, ¿no? Los estoy usando de manera independiente, y eso no afecta para nada el funcionamiento, ¿no? Solo que alguien pues los pegó de manera bonita, ¿no? Entonces, pues ustedes, ¿de qué lado se van a decantar? Ustedes van a ser de la idea de que sí existen dispositivos mixtos, solo hay que pegarlos de manera bonita, por un plástico, por un fierro, por un metal, o realmente no existen los dispositivos mixtos. Simplemente son dispositivos, por lo menos uno de entrada, por lo menos uno de salida, ¿no? En este caso que estamos hablando del teléfono, en específico de la pantalla, pues en realidad tiene más elementos de salida, ¿no? Y de entrada. El micrófono, el auricular o las bocinas, la cámara. Y también, por lo menos, hay un dispositivo de entrada para cada dispositivo de salida y viceversa. Por lo menos hay un dispositivo de salida para cada elemento de entrada. Yo quiero darle audio, quiero darle
información auditiva a la computadora, micrófono. Quiero que me devuelva de ruido, que me devuelva música, que me devuelva ondas sonoras, los auriculares, las bocinas, los audífonos, por lo menos uno a uno. Quiero darle video, quiero darle este tipo de multimedia, pues la cámara web, ¿no? Bueno, hace algunos años era conocida más bien como webcam, creo que cámara ya hoy en día le queda mejor, ¿no? Ya no tanto webcam. Quiero que me devuelva información visual, información en video, pues las pantallas, ¿no? Quiero darle texto, teclado, me devuelve texto, la pantalla. Quiero darle documentos, el escáner, quiero que me devuelva documentos, la impresora. Por lo menos siempre hay esa relación uno a uno. Si yo le doy datos de alguna manera, hay una manera de que el sistema me devuelva ese mismo tipo de dato, ¿no? O bueno, ya convertido en información. Entonces, pues, se les queda de tarea no calificada. ¿Ustedes cómo lo analizan? ¿Existen dispositivos mixtos o no existen? Ay, quedó muy salido. O no existen los dispositivos mixtos. Ya a su consideración, a su análisis, ¿qué opinión se forman sobre este tema? ¿Existen o no? Y también, en general, de los periféricos. Los periféricos son necesarios para que el sistema funcione, o los podemos meter dentro de esta clasificación de indispensables, dentro de lo que llamamos sistema mínimo. ¿Un periférico pertenece al sistema mínimo o no? Aquí ya ustedes se formarán su opinión al respecto. Un teclado, una pantalla es indispensable para que la computadora funcione. Por ejemplo, si armamos nuestra computadora y no me alcanzó para las pantallas, pero ya tengo mi 3060, mi 3080, ¿cómo sé que está funcionando, no? Si no tengo forma de verlo. Lo discutimos la próxima clase. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? No, ninguna. Creo que no, profe. No, todo bien. ninguna. Creo que todo bien. Ok. Entonces, sí. Ya se les queda esta tarea, ¿no? Los tipos de memoria principal, sus características, pueden listarlas, pueden hacerlas como quieran, en cualquier tipo de formato. Y la próxima clase terminamos con esta parte de arquitecturas, con la arquitectura Harvard, que ya con eso completamos el combo de arquitecturas. Pues si no hay dudas, chicos, si no hay comentarios, sería todo por el día de hoy. Que tengan bonita noche. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego.